Hola amigos, muy buenos días, tarde, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Aba. Hoy con una temática que trae mucha tela, mucha tela. Las herejías de hoy y de ayer. ¿Qué dice el maestro? ¿Cómo surgen las herejías? ¿Por qué surgen? ¿Qué podemos entender por herejías hoy en día? ¿Quién es el mayor hereje de todos los tiempos? Bueno, sin más dilación, veamos. Abunde vas maya nektadashis ma tite malkuta meue sevillana ay kana de vas maya. Las herejías nacen como contraposición a una opinión correcta, lo que comúnmente se denomina ortodoxia. La herejía, en cuanto a su vocablo, significa elección, elegir libre y voluntariamente salir, dejar a un lado, no aceptar la opinión correcta. En cierta medida ya tenemos un rasgo distintivo del hereje. Es alguien que tiene el valor, la valentía de oponerse a lo que se entiende como comúnmente aceptado, la ortodoxia. Dicho de otra manera, la herejía es un ir contracorriente, es no dejarse convencer por el peso de la tradición. Desde este ángulo, podemos decir que las herejías representan las fronteras que hay que cruzar si queremos adentrarnos en otras verdades, en otras formas de ver y vivir la realidad. El hereje sería, entonces, aquel valiente que va cruzando fronteras prohibidas y no teme morir en el intento, pues sabe que es mejor morir buscando la verdad que vivir 100 años enclaustrado en una mentira. En el imaginario colectivo, el término de herejía, el vocablo de herejía, está asociado a algo incorrecto. Los herejes, ¿no? Esos que hay que quemar en la hoguera porque andan ahí cometiendo todo tipo de delitos. Sin embargo, las herejías, simple y llanamente, es una forma de definir a alguien que se opone a lo comúnmente aceptado, a la tradición, al peso de la tradición. Uno de los mayores errores y que nos viene a señalar el maestro de esta última humanidad representa la búsqueda de la verdad, de ese término, de ese concepto que entendemos por verdad. Buscándola se crean todo tipo de creencias y ellas llevan a cierto tipo de comportamientos que son legados a las generaciones futuras. Y de ahí que surge una tradición. Los herejes, simple y llanamente, son todos aquellos que en un cierto momento histórico, en su propio contexto, deciden que aquello que ven que les toca vivir está mal. No lo comprenden e intentan imponer su propia verdad. El núcleo de todo esto está en el término verdad. Como digo, el vocablo, el término, el concepto de verdad es importantísimo en el surgimiento de las herejías. Y en el contexto de nuestro quehacer, en el contexto de este canal, de señalar el anuncio de la segunda venida del Maestro, tiene también muchísimo que decir. Porque bajo nuestros humildes criterios, Jesús lo planteó con aquella famosa frase de yo soy el camino, la verdad y la vida. Veremos y hablaremos más adelante sobre ello. Sigamos. Herejías del ayer. El cristianismo primitivo está anegado de un sinfín de corrientes interpretativas sobre la figura y el mensaje de Jesús que lucharon con más que palabras e ideas por imponer su verdad. ¿Por qué sucedieron estas luchas? Lo he dicho en varias ocasiones, a Jesús, al Maestro de Maestros, al enviado del Padre, cuyo reino no era de este mundo,
no lo pudieron comprender en su época, ni estaba su mensaje, propiamente hablando, destinado a aquellos primeros sembradores del mensaje de las estrellas. Lo repito mucho, pero que es necesario entenderlo. Parece que se olvida el carácter de enviado del Maestro. O sea, las iglesias cristianas, ese cristianismo triunfante, tras, digamos, aquel concilio de Nicea, fueron moldeando un Jesús que nada tiene que ver con el Jesús que vino, ni con el mensaje que vino a plantar. Sigamos. Para llegar al Jesús cósmico, para llegar al Padre que nos presenta el Maestro, es necesario tener una mente abierta al conocimiento, a la ciencia, pero no la ciencia basada en mitos, leyendas y engaños. Tampoco la ciencia endiosada y reverenciada en sus instrumentos y lenguajes, sino la ciencia que se nutre del espíritu abierto a la transformación de la realidad. Un conocimiento, una ciencia que Jesús señaló en varias ocasiones y que se puede resumir en aquella lapidaria sentencia del Maestro: yo soy el camino, la verdad y la vida. En cuanto al mensaje y la naturaleza del Maestro, las herejías surgen por un desconocimiento total de su misión. En aquel entonces y hoy en día ya menos, porque realmente hay un despertar, a pesar de esa bota, ¿no?, de las instituciones cristianas, eclesiales, ¿no?, que, bueno, siguen empeñadas en lo suyo. Ahora bien, para llegar a esa naturaleza de Jesús, del Jesús cósmico, hace falta tener la mente abierta a otras frecuencias, a otras vibraciones. Los modelos sociales, tanto políticos como religiosos, que han imperado en esta última humanidad, se basan específicamente en los miedos, en el miedo, en sembrar miedos para controlar a las personas, a las mentes. Es un sistema opresivo. Miren por dónde lo miren. Jesús vino a liberar al ser humano para que se abrieran a las conciencias. Cuando Jesús habla y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, esa verdad no es una verdad humana, hay que entenderlo bien. No es una verdad basada en creencias humanas, es una verdad que viene como enviada del reino del Padre. Ese reino de Jesús que no es de este mundo. Cuando dice que es el camino hacia el Padre. Cuando dice que es la vida, porque ya tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Tiene el conocimiento de dónde viene y hacia dónde va. El mal, lo diré un poco más adelante, fue sembrado en este planeta como una cepa ajena a las moradas del Padre. El mal existe, es innegable. Y como siempre digo, el mal no surge en este planeta. Fue sembrado, fue inoculado, fue inyectado para que esas conciencias que estaban llamadas a desarrollarse y encontrar su verdadera esencia, pues salían del camino. Y ahí van las varias humanidades, ¿no?, intentando llegar a su esencia, para convertirse, para hacerles sus existencias cuando se encarnan una verdadera experiencia de ser. No tiene que ser negativa. Siempre lo repito, no venimos a sufrir. Las conciencias no se encarnan, no se materializan para sufrir, ni muchísimo menos. Se encarnan para tener experiencias, vivencias, bien reconociéndose a través de las sucesivas encarnaciones. Pero no para sufrir, no para engendrar mal, no para replicar el mal. Bien, sigamos. Voy a tratar hoy brevemente, obviamente, una sola de esas herejías cristianas del ayer, la de Marción, y dejaré para otros posts otras herejías como la de los gnósticos, quizá la más peligrosa de las que fueron catalogadas por los cristianismos victoriosos. Marción es un hereje del siglo II. Nació en Sinope, hoy en día parte de Turquía.
Su padre había sido obispo de la ciudad y también, supuestamente, el encargado de excomulgarlo. Marción se trasladó a Roma a mediados del siglo II y dicha ciudad, cuya iglesia cristiana ya parecía ostentar el título de ser la más numerosa en cuanto a fieles y autoridad, lo recibió con los brazos abiertos en un principio, después de una generosa donación de 200.000 sestercios. Llamativo. A Marción, como aquellos filósofos de la Grecia clásica, el dinero le permitía tiempo para filosofar y nadar contracorriente. Fuese como fuese, el hecho es que Marción tuvo que huir, escapar de Roma con sus dineros devueltos a su bolsillo porque no caló su doctrina. ¿Qué decía dicha doctrina? Marción no solo no profesaba ningún tipo de respeto por las costumbres judías, el sabbat, la circuncisión, la prohibición de comer cerdo, etcétera, etcétera, que creía bárbaras, sino que no aceptaba las escrituras judías, lo que denominamos el Antiguo Testamento. No solo no aceptaba las escrituras judías, sino que rechazaba al Dios judío. Y esto es vital. Para él era imposible que el Dios que se presentaba en las escrituras judías fuese el mismo que el mostrado en la predicación de Jesús. Fue más allá y para resolver el problema, parte del problema, admitía que había dos dioses. Uno era el creador del mundo, tal y como se conoce, que había contactado con el pueblo elegido para convertirlo en su propiedad, su obra, o como se guste entender esa relación de dominio, y otro Dios, suma bondad, que no tenía nada que ver con todo lo que se había formado y que envió a Jesús para redimir y salvar al hombre de las garras del Dios colérico de los judíos. Ya pueden imaginar el tinglado que montó Marción. Marción, además, fue el primero en darse cuenta de la necesidad de recopilar los escritos que corrían, los evangelios que proliferaban en las distintas comunidades cristianas y formar un canon auténtico, verdadero, autorizado. Este canon, el recopilado por Marción, constaba de 11 libros en total. Las 10 cartas de Pablo y el denominado Evangelio de Lucas. Eso sí, un evangelio cribado por la teología de Marción, sin aromas judíos. Como decía, Marción fue desterrado de la Iglesia de Roma, pero sus enseñanzas no crean que no tuvieron éxito entonces. Todo lo contrario. Parece que aún entrado el siglo V, la ortodoxia triunfante advertía a sus acólitos de tener cuidado con los herejes que profesaban el marcionismo como verdad evangélica. La herejía de Marción es súper llamativa. Lo importante a retener hoy en día en estos finales de los tiempos es la idea que el cristianismo que surge, el que bebe hoy en día la gente, no es un cristianismo, por más que se empeñe en las estructuras, esa iglesia que triunfó, que aunque se haya dividido a posteriori en diversas corrientes, el tronco común sigue siendo el mismo, pero es una iglesia que triunfó después de batallas, y batallas que iban más allá también de las palabras. Surgen simple y llanamente, vuelvo y repito, porque no se entendió, no se podía entender la naturaleza cósmica del Maestro ni ese mensaje de las estrellas en ese entonces. Jesús vino a señalar tiempos y a sembrar un mensaje que calaría y que sería, o que estaría más bien diseñado, entre comillas, para esa generación que realmente tendría que ser llamada a ver el regreso del Maestro. Bueno, dentro de esos movimientos cristianos hubo infinidad de evangelios que corrían. Acuérdense que no, obviamente en aquella época era el boca a boca, es decir, aún no se había constituido un canon como propuso Marción y después más adelante como la ortodoxia fijó en lo que hoy denominamos los 4 evangelios, las cartas de Pablo, todo el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Era el boca a boca, y en ese boca a boca, aunque hubiese ya escrito algo de unos supuestos evangelistas, de todas aquellas corrientes que fueron surgiendo, que había de todo,
era como una ensaladilla rusa. Marción realmente, bajo nuestros humildes criterios, pegó en el clavo. Él empezó a rechazar todo lo judío, porque en síntesis, en el núcleo fuerte, él rechazaba al Dios judío. Decía, el Dios que postulaba el judaísmo no podía ser el mismo Dios que presentaba el Maestro, que presentaba Jesús. Ya empezaron a calarse, y eso, obviamente, caló muy hondo frente a las demás corrientes que, acuérdense, el cristianismo como tal surge dentro del judaísmo. Y Jesús nació en medio del pueblo judío. Ya dejaremos para otros programas el porqué. La posición de Marción trajo muchísimos conflictos. Inclusive Marción se defiende frente a las personas que lo atacan, aludiendo porque él era un ferviente seguidor de Pablo. Entonces, él se preguntaba, bueno, ¿por qué Jesús tuvo que intervenir? ¿Por qué Jesús tuvo que aparecerse? ¿Por qué el Dios de Jesús tuvo que influir en Pablo de Tarso para evangelizar? Para, digamos que, poner más INRI en el mensaje del Maestro. Simplemente alude Marción que no entendía. Esos elegidos por el Maestro no entendieron bien, entonces hubo que buscar otro candidato que sería Pablo de Tarso. Pero esto es otra historia. Una de las cosas también a retener es que ya en su época la teoría o los postulados de Marción, aunque fuesen atacados por esa proto-ortodoxia que ya se estaba engendrando hasta que llegase al concilio de Nicea, ¿no? y realmente pues se dieran las primeras pinceladas de lo que es el cristianismo oficial, lo importante es la idea de que no fue un rechazo visceral por las masas a donde llegaba. O sea, a la gente que se le intentaba inculcar el cristianismo le seducía ese evangelio presentado por Marción. ¿Por qué? Porque era completamente distinto al que intentaban imponer, digamos que la ortodoxia. Sobre todo en la figura del Padre, en la figura de Dios. Era un Dios bondadoso, era un Dios de perdón, de amor, de poner la otra mejilla. No era un Dios iracundo, vengativo, celoso. Era un Dios en el que el ser humano se podía encontrar. La herejía de Marción, aun cuando fue controlada a través de la historia a punta de espada y fuego, pero no la espada y fuego del Maestro, sino la espada y fuego de esa institución que se creó en nombre del Maestro, con mucha sangre por medio. Bien, ese ver con otros ojos tanto la naturaleza del Maestro como de su mensaje siempre estuvo latente a lo largo de toda la historia. Pero hoy en día, en estos finales de los tiempos, es donde realmente va a tomar su verdadero peso. Porque todas esas mentiras de la historia van a empezar a caer una por una. Sigamos. Herejías de finales de los tiempos. Las herejías de ayer y de hoy se alimentaron del gran desconocimiento de la figura del Maestro como un enviado de las estrellas. Un enviado de parte del Padre, un enviado cuyo reino no era de este mundo, y de la tergiversación que se hizo de sus enseñanzas. Con las enseñanzas del Maestro se creó un imperio humano, un imperio de poder terrenal monstruoso, un imperio que no solo intentó doblegar el cuerpo, imponiendo doctrinas antihumanas, sino que, peor aún, intentó doblegar la libertad del espíritu al obligar a creer en verdades que solo buscaban atemorizar las mentes y esclavizarlas a todo tipo de miedos. Repito, como digo siempre, dentro de ese monstruo que se creó en formato de iglesia, no todo el mundo, obviamente, son demonios. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. No se puede agarrar y meter a todo el mundo en el saco. Como suele decir el refrán, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Lo que hay que entender bien es que la institución que se formó tergiversó la naturaleza y el mensaje del Maestro.
dejando semillas reales, verdaderas. Si no, no hubiese prosperado durante 2000 años dicho imperio, ¿no? Y recuerden, siempre les digo, el maestro lo dejó claro y lo tenía claro: muchos vendrán en mi nombre, y no iban a venir de otras culturas, de otras formas de entender la realidad, iban a venir desde dentro de lo que se iba a crear en su nombre. Unas verdades humanas que habían olvidado la única verdad que ha pisado este hermoso planeta, la verdad que representa Jesús de Nazaret, el enviado del Padre. Hoy podemos rastrear las herejías dentro de los diversos cristianismos, con sus asimetrías, pero todos ellos con un vértice común, no olvidemos, que representa aquel cristianismo victorioso, digamos, tras el concilio de Nicea. Podemos ver las herejías, digo, en los templos vacíos, unos más que otros. Sin embargo, en este final de los tiempos, la herejía más peligrosa para esos cristianismos que han mancillado el camino hacia el Padre surge no de instituciones, de corrientes organizadas, sino de seres humanos, de conciencias humanas, que empiezan a ver a Jesús con los ojos del alma, del corazón, de su alma, de su corazón, y no con los miedos de la razón, sembrados con dogmas y doctrinas contrarias al mensaje del Maestro, y muy lejos de su naturaleza de conciencia enviada a salvar a los hombres de sí mismos. Las herejías modernas dentro de los cristianismos, sobre todo el católico, que es el que más, en teoría, más número de fieles tiene. En teoría, porque en la práctica justamente las herejías las podemos ver a través de esos templos cuasi vacíos. Es un problema que nace modernamente por esa apertura que tiene el ser humano pues a la historia misma. Nace obviamente también por ese desarrollo de la tecnología y de las comunicaciones. Hoy en día ya no se pueden ocultar las cosas. Por eso el gran problema que tiene, no solamente a nivel de iglesias, de religiones, sino simple y llanamente la política, lo podemos ver. Hoy en día el ser humano está despertando, las conciencias humanas están despertando a otra realidad que le ha sido ocultada. Una realidad que los ha esclavizado durante esta última humanidad. Jesús vino a romper con todo eso. Las herejías hoy en día las podemos rastrear a través de esos templos vacíos y del fanatismo que está naciendo de los sobrevivientes de ese cristianismo. Ojo, vuelvo y repito, no se puede juzgar, no se puede poner etiquetas, que es lo que normalmente pues, hacen esos cristianismos agónicos hoy en día. Etiquetas como, bueno, no, todo el que no ve a Jesús como nosotros lo planteamos, pertenece, no sé, a la nueva era, o ponen cualquier etiqueta que haga falta. Como si ellos tuviesen a Jesús agarrado y fuese solamente de su propiedad. Jesús, vuelvo y repito, vino a hablar a las conciencias humanas, no a un pueblo, no a una ideología, no a una religión. Vino a hablar como una conciencia cósmica superior, enviada. ¿A qué? A ayudar a los hijos de los hombres y a señalar tiempos para que las almas, las conciencias humanas pudiesen aprender, porque tienen que aprender por sí mismos. Todos tenemos que aprender por nuestro propio esfuerzo. Y la decisión del cambio siempre está en uno. No se nos puede imponer, ni el aprendizaje se puede imponer. Tú puedes ser, cada conciencia que ya esté despierta a sí misma, lo que puede ser es una vela para alumbrar el camino de otros, pero no puede caminar por ellos, ni puede dar los pasos por ellos. Somos, cada conciencia, tenemos el derecho y el deber de encontrar nuestra propia esencia cuando nos deja. El problema es que el mal realmente es el gran enemigo de las conciencias. El mal como alejamiento de la fuente, como alejamiento de esa capacidad creadora que todos, absolutamente todos tenemos. Conciencias cósmicas, conciencias humanas, de donde sea. La conciencia, su esencia es ser capaz de crear realidades a imagen y semejanza del Padre, pero de ese Padre bueno, ese Padre que es amor, perdón,
misericordia y conocimiento. No un padre demasiado humano, demasiado con rasgos de esos miedos que afloran ante lo desconocido, ¿no? Aquel cristianismo victorioso de antaño, hoy por hoy, sigue etiquetando a todo ser humano, a toda conciencia que se atreva a desafiar la visión tergiversada que han impuesto de aquel ser de las estrellas enviado a la misión más hermosa y peligrosa que se puede imaginar: salvar al hombre de un mal que se ha sembrado, como una cepa aparte, en esta bella morada del Padre. Aquel cristianismo victorioso cree que Jesús, el maestro de maestros, es una marca registrada, con denominación de origen, como si el maestro fuese una mercancía, una cosa, o peor aún, una ideología. El maestro es la mayor conciencia cósmica enviada a este planeta para enseñar a los hombres qué es el amor y decirles, asegurarles, que los tiempos del reino del Padre estaban llegando. Eso fue hace 2000 años. Esos tiempos, guste o no a increyentes oficiales e incrédulos de toda condición, o a cristianismos oficiales, en cualesquiera de sus versiones, esos tiempos, digo, están llegando. No lo dice este humilde escriba, este viejo mensajero, sino lo dijo y lo dice el Maestro. El gran problema es haber convertido el mensaje del Nazareno, el mensaje del Maestro en una ideología, en una forma de interpretar el mundo, en suma, en una creencia más. Jesús vino a hablar desde el conocimiento, un conocimiento que ya su reino ya había adquirido, y vino a ayudar a los seres humanos a librarse de sí mismos, porque el mal, aunque no se haya engendrado en este mundo, en este planeta, se clona entre los seres humanos, entre las conciencias humanas, y se ha clonado muy bien, siempre lo digo. El mal se replica con muchísima facilidad. Hoy en día los cristianismos oficiales, sobre todo, vuelvo y repito siempre, porque el cristianismo católico, que es el que más peso tiene dentro del orbe cristiano, pues es que les sigue encantando poner etiquetas, les sigue encantando poner etiquetas. Sigue creyendo que Jesús vino a decir y a hacer lo que ellos creen o dicen que Jesús vino a hacer o a decir. Y no. Jesús no vino a condenar a nadie por sus gustos sexuales. Jesús no vino a condenar a nadie por pensar de una u otra manera. Jesús no vino a condenar a aquellos que no entraban en los templos, ¿no?, en la sinagoga. Además, Él usó, siempre lo digo, Él usó la tradición judía para enseñar su mensaje. Se sirvió de ella, pero para trascenderla. Porque, como decía hace un rato, no se puede imponer nada. Las enseñanzas tienen, el aprendizaje tiene que venir, partir de uno mismo. Su pueblo y su reino lo sabe perfectamente. Podemos iluminar el camino, pero no andar por el otro. Es cada quien el que tiene que salvarse a sí mismo. Es cada quien, cada conciencia la que determina en un momento dado dar el paso, saltar, abrir su mente, pasar de nivel, ¿no?, entrar en otro juego, ¿no? Repito, el Maestro es la mayor conciencia que se ha enviado a este planeta, encarnadamente. Han habido grandes maestros, grandes conciencias que han encarnado para ayudar, servir a las conciencias humanas, a los hijos de los hombres, en su caminar evolutivo. Me viene a la mente, no sé, Gandhi, la Madre Teresa, pero hay 50.000 hoy en día, en cada esquina, de todas las latitudes. Gente que no llega a tener esa notoriedad, pero que están ahí, dando lo mejor de sí para ayudar a la conciencia humana a despertar a sí misma. Y los hay en todas las culturas, en todos los ambientes culturales. Porque la conciencia no tiene ideología, la conciencia no tiene creencia, no se basa en creencia, es conciencia de ser. Por eso hay gente despierta en cualquier latitud.
Hay paraísos en cualquier latitud, como hay infiernos en cualquier latitud. Sigamos. El mayor hereje de toda la historia. Sí, no se equivocan. Para aquellos que intuyeron o sabían la respuesta, el mayor hereje de toda la historia es el propio Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Fue un hereje para gran parte del pueblo que le vio nacer, porque les enseñó dónde estaba el reino del Padre y estaba más allá de su tradición. Fue un hereje para el poder político y religioso de su época, porque desafió las creencias que imperaban sobre cómo tratar con el poder y cómo tratar a tus hermanos y cómo relacionarse con Dios. Pero es más, Jesús, el Maestro de Maestros, es el mayor hereje de esa iglesia cristiana triunfante que ha querido convertir al hombre en un esclavo de la institución, que ha demonizado los errores y construido infiernos humanos, demasiado humanos, para esclavizar a las almas. Las conciencias se encarnan en niños, la inocencia pura, el más puro amor que puede dar lo mejor de sí si no fuesen esclavizados a creencias de todo tipo. Dejad que los niños se acerquen a mí, dice el Maestro. Dejad que la conciencia en su estado más puro comprenda quién soy y quiénes son ellos mismos. Pues todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios. O, como decía a sus más íntimos, todos somos parte de la conciencia suprema del Padre. ¿Sí? El Maestro es el mayor hereje de todos los tiempos. Es el ser cuya conciencia, la conciencia más elevada, ha actuado en base a una libertad de ser plena. Vino como enviado y cumplió su misión cabalmente. Y cumplirá, terminará de cumplir su misión con su segunda venida cabalmente. Al Maestro lo condenaron por hereje dentro del judaísmo. Y el Maestro sería tildado de hereje por esos cristianismos triunfantes cuando le dijese a la cara que todas esas doctrinas que crearon en su nombre son una mentira. Que tú no puedes juzgar a un ser humano porque sea gay, porque haya robado, porque haya hecho esto o aquello. Que tú estás para perdonar, para amar, para señalar, para ayudar, no para imponerse como poder terrenal, que fue lo que se hizo en su nombre, ya desde aquellos albores, de aquellas primeras herejías que se fueron creando hasta que realmente un cristianismo triunfó, uno de tantos, y después, aunque se hayan separado, siguen bajo esa misma corriente, ¿no? Ya tergiversada. A Jesús, al Maestro de Maestros, hoy en día lo crucificarían los mismos cristianismos oficiales. De ahí que los herejes de hoy en día, que son señalados por esos cristianismos oficiales, serán posiblemente los libertadores de mañana. Jesús vino a señalar tiempo y esos tiempos están dados. Voy a hacer la próxima semana un extra sobre las señales para incrédulos. Realmente es nuclear en nuestro humilde canal. Recuerden, nosotros no imponemos nada, simplemente anunciamos. El tema de las señales es el que trae de cabeza a todo el mundo, pero están ahí. En ese programa intentaré dar una visión más general de, digamos, en el mundo que nos rodea, ¿no? Y cómo se inserta ese mensaje del fin de los tiempos en este mundo tal y como hoy en día se presenta, con esta diversidad tan grande que hay de culturas, de creencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, la próxima semana, el próximo programa. ¿Qué esperar de tantas civilizaciones humanas que, a lo largo de toda la historia de esta última humanidad, han construido sus sociedades en base a creencias fallidas de todo tipo,
que ponen cadenas mentales a los niños nada más nacer. El maestro fue enviado para anunciar que esa cepa del mal que se sembró en esta morada del Padre tenía su hora señalada. Y el maestro regresa para dar comienzos a esos nuevos tiempos donde cada niño podrá ser la conciencia que es y dar lo mejor de sí para una vida en armonía consigo mismo y con los demás. Una vida donde el conocimiento, la ciencia con conciencia, será el centro neurálgico de los nuevos tiempos. En el mundo del mañana, el mundo tras la segunda venida del Maestro, las herejías habrán triunfado y los herejes, pasados y presentes, con el Maestro a la cabeza, habrán sido los libertarios de dicho mundo. Resumamos un poco el capítulo del programa de hoy. Las herejías nacen por esa incomprensión que se tiene de la naturaleza y el propio mensaje del Maestro. Las herejías en cierta medida es una búsqueda de otra verdad, de otra interpretación de la realidad. Y cuando decimos que el Maestro es el mayor hereje de todos los tiempos, hay una gran diferencia con los herejes, entre comillas, normales, por decirlo de alguna manera, humanamente entendible. Es que las herejías, los herejes, buscan una verdad, porque no están conformes con la verdad que está implantada en su tradición. Sin embargo, el Maestro Jesús de Nazaret, el Maestro de Maestros, no busca una verdad, Él conoce la verdad. Por eso puede decir con toda propiedad, o sea, a sabiendas, con plena conciencia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el conocimiento que lleva a la casa del Padre. Porque mi reino ya ha llegado ahí. Esa es la gran diferencia entre las herejías, entre la herejía tal como la mostramos hoy en día del Maestro, frente a otras herejías que han intentado buscar, pero humanamente, desde la racionalidad humana. El Maestro es una conciencia enviada, es una conciencia cósmica, y como tal, viene con un conocimiento que está no prohibido, sino que está oculto a los seres humanos. No me cabe la menor duda que el Maestro, si se presentase tal como se presentó en su primera venida, sería crucificado hoy en día por esos mismos cristianismos oficiales que tanto daño han hecho a los seres humanos, a las almas humanas, a las conciencias humanas, a lo largo de toda la historia. Vuelvo y repito, no confundamos las instituciones con los hombres y mujeres que estén en ellas. No se puede. Y tampoco se puede juzgar. Tampoco es cuestión de decir, no, tú eres de tal y yo te condeno. No, no, si es que el Maestro no vino a eso. Ni enseñó eso. Marción, dentro de esas herejías cristianas primitivas, bajo nuestro humilde entender, bajo nuestro humilde ver, es muy llamativo, ¿no? No todo el mundo tendría el valor para cuestionar la deidad, la divinidad, el Dios del pueblo judío, del pueblo que vio nacer al Maestro. Es más, justamente hay cristianismos primitivos todo lo contrario, es decir, que postulan pues unas raíces judías plenamente de ese cristianismo que estaba emergiendo. Pero bueno, esto lo veremos en otros momentos. Haremos otro programa sobre los gnósticos, que sí, realmente es una herejía también muy llamativa. Los gnósticos presentan otra visión del Maestro, una visión que, bajo nuestro humilde entender, más cercana a la realidad, a la naturaleza y el mensaje del Maestro. Como adelanté, vamos a hacer un programa, un extra nuevo sobre las señales para increyentes o incrédulos, esas señales del final de los tiempos. Es un extra porque creo que es necesario para matizar, concretar más de qué van esas señales. Recuerde que estamos en un mundo de casi 8.000 millones de personas. Cristianos, pues será una cuarta parte de la población. Practicantes,
muy pocos. Creyentes reales, menos. Espirituales, muchísimos. Muchísimos. Gente que ve en Jesús otro modelo de entender, ver y amar la realidad. De esos hay cantidad. Justamente que son tildados por los cristianismos oficiales, pues como, bueno, pseudo conocimientos, ¿no? Nueva era, etcétera, etcétera. Siempre con tal de sacarse el muerto de encima. Es decir, bueno, ellos no pueden tener la verdad sobre Jesús porque la tengo yo, ¿no? A Jesús no le importa tres pepinos, como lo entienda. Si lo quieren ver como lo quieren, porque de toda la gente, de todas las personas, de todos los seres que aman al Maestro de una u otra manera, todos lo ven de una manera distinta. Y esa es una de las grandezas que tiene la conciencia del Maestro. Llega sin importar sobre qué base nace. Llega, porque es una conciencia de lo más elevado, de lo más puro. No solamente que ha visitado este planeta, sino que hay, que existe como tal. A Jesús, como al Padre, lo que realmente le podría, entre comillas, interesar es que realmente el ser humano despierte a la conciencia que es, a través del amor y del perdón, y que experimente la vida a través del amor y del perdón. Si es posible vivir en armonía. Otros pueblos cósmicos, infinidad, están viviendo en armonía. Igual que los hay, igual o peor que este terruño. Eso es obvio. Si puede uno creer. Esto no es una cuestión de imponer, ¿no? Es más bien hasta de sentido común, si me apuran un poco, sin falta de mucho intelecto, sino simple y llanamente por probabilidades, ¿no? Pero bueno, es algo de que ahí es uno de los kits de por qué no ha avanzado el despertar humano y sí el mal. El ser humano está muy preocupado y ocupado en el día a día, en la supervivencia más básica. Se han creado 1000 modelos sociales distintos, simple y llanamente para engañar al hombre y tenerlo esclavizado. Unos sobre otros, unos hombres sobre otros hombres. Jesús vino a hablar a las conciencias, no a las creencias. Vino a decir cómo liberar al hombre, no cómo atarlo más, no cómo esclavizarlo más, ¿no? Bueno, como decía, haremos un extra próximamente sobre ese mundo de las señales, donde profundizaremos más. Sin más, esperando que realmente este programa les haya ayudado de alguna manera. Este es el fin de este humilde ser, de este humilde mensajero, escriba, ¿no? Que es simple y llanamente anunciar unos tiempos que están llegando. No es cuestión de creer o no creerme a mí, ni nada por el estilo. Simple y llanamente traslado un anuncio de unas palabras que ya fueron dichas hace más de 2000 años. Como decía el maestro, el mundo puede pasar, pero palabras no. Bueno, sin más, deseándole lo mejor de lo mejor, que tengan una bendecida y bella semana. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buka lana kaubay ay kana